Chapter 18. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Una pequeña niña pelinegra preguntaba con curiosidad al jovencito que estaba a su lado. Yo quiero ser una servidora del Señor que proteja a todos de los malvados demonios. El niño a su lado miró con curiosidad las palabras de la pequeña a su lado, no pudo evitar reírse ante la inocencia de su acompañante. Era cierto que ellos se encontraban en ese instituto de investigaciones para realizar una labor importante, muchos de ellos eran huérfanos de nacimiento, sin conocer el amor de sus padres, pero a pesar de ese hecho, conocieron el amor que solamente los hermanos pueden dar. Ninguno de ellos compartían lazos sanguíneos, lo único que les ataba era el hecho de estar allí juntos. Yo solamente quiero continuar viviendo con toda nuestra familia, contestaba honestamente mientras miraba cómo la niña inflaba sus mejillas en señal de molestia. ¿O es que no te gusta estar conmigo? Claro que sí. La niña cambiaba repentinamente de humor, jugar con Oni-chan es divertido. ¿Ya ves que sí? Mostrando una sonrisa que contagió a la pequeña. A pesar de la hermosa sonrisa de la pequeña, la situación en realidad era muy distinta. Todos los que estaban allí reunidos tenían un propósito especial, eran candidatos para portar una espada sagrada. En un principio eran tantos niños y niñas que no se podían contar con la vista, pero con el paso del tiempo, su número se reducía pero se mantuvo firme en su decisión. Él se convertiría en un éxito y blandiría la espada sagrada para justificar y ser la prueba de la existencia de sus hermanos y hermanas. Y Ana. Una jovencita de cabello castaño se acercó hacia donde ellos estaban. Ya están sirviendo la comida. Sí, ya vamos. Extendió su mano para que la pequeña Ana se pudiera levantar. Anda, vamos a comer, no queremos que Tosca se enfade con nosotros. ¿Sí? Oni-chan. Ana tomó con su pequeña mano la de partiendo hacia el comedor. Swordbeard. Aquella frase salió de los labios de Yuto Kiba, su voz era apagada, sin ninguna emoción o malicia dentro de ella, él mismo no sabía por qué la había pronunciado, de hecho se engañaba a sí mismo con ese pensamiento. Sus ojos estaban puestos en la pequeña niña que se encontraba caminando rumbo a donde estaba su ama y antiguo camarada. Del suelo bajo los pies del trío de personas brotaron filosas hojas con solo propósito de lastimar a la pequeña niña, quien asustada miró cómo aquellas herramientas mortales se acercaban peligrosamente hacia su cuerpo. Kiba no sonreía, no sentía placer en realizar aquel acto que para muchos resultaría deplorable y ruin. Cuando escuchó las palabras de Tomoe Meguri acerca de la identidad de la pequeña, algo dentro de él despertó de un largo letargo, un deseo que mantuvo durmiendo, a bases de mentiras y falsedades. Venganza. Lo que ocurrió después ni siquiera le impresionó, ni se sorprendió, de hecho ya esperaba ese resultado con premeditación, y se había apartado a rías de su lado con la suficiente fuerza para que las filosas hojas de metal no le lastimaran. Con una agilidad pasmosa evitó que la pequeña Ai tuviera su destino fatal. ¿Qué te ocurre, Kiba? La voz del castaño mostraba bastante furia. ¿Por qué quieres lastimar a Ai-chan? Bruto. Rías mostraba un semblante de sorpresa que rara vez se hacía notar. ¿Por qué hiciste eso? Sin siquiera necesitó mirar a su alrededor para entender de que se encontraba rodeado por todos los que se encontraban en el campo de juegos, podía sentir las miradas de cada uno de ellos, podía imaginar sus rostros, la sorpresa, la decepción, pero para el joven caballero no importaba, nunca le importó lo que ellos pensaban de él. Porque para a lo que él le concernía se encontraba solo, ellos solo eran entidades sin rostro y nombre. Aferrándose a ese pensamiento, pronunció lo que sería su siguiente movimiento. Shadow Wind. Espadas con extraño filo negro, no más grandes que una simple daga. De hecho, nombrar las espadas sería un error, pero su funcionamiento era de lo más práctico, podían inmovilizar a cualquiera por un lapso de tiempo. Sabía que la mayoría de ellos estarían detenidos al menos por una hora, pero el problema eran las 5 mujeres mayores, 4 demonios de clase alta y la Mao Leviatán. Si tenía suerte estarían detenidas por un menor tiempo. Con lentitud llevó su mano al rostro tratando de ocultar la molestia que sentía al escuchar los reclamos de los extraños a su alrededor. En un susurro preparó la contramedida para las 5 mujeres mayores. Sleeping Beauty. 5 hermosos floretes cayeron justamente frente a los rostros de las mujeres mayores. Su empuñadura estaba adornada con una hermosa rosa, la cual al instante se abrió frente a ellas tomándolas por sorpresa. El polen que despidió poseía un potente sedante, el cual hizo que perdieran el conocimiento y quedaran profundamente dormidas, pero una habilidad extra que poseía esa espada demoníaca, era similar al cuento de donde procedía su origen. Con lentitud los tallos espinosos de las rosas envolvieron los cuerpos de las inertes mujeres, de los cuales brotaron nuevos botones de rosas, abriéndose con lentitud y despidiendo continuas dosis de sedante. Con eso los preparativos están listos.
Kiba hablaba sin ninguna emoción en su voz. Issei-kun, me gustaría que me entregaras a la pequeña. ¿Por qué debería hacer eso? El Sekiryutei se colocaba a manera de escudo entre Ai y Kiba. Es un hecho que quieres lastimarla. ¿Lastimarla dices? Los ojos de Kiba continuaban serenos ante las palabras del castaño. No estás equivocado, Issei-kun. El rubio empezó a avanzar con un paso lento. Lo que deseo es vivir. ¿Vivir? Issei miraba confundido a lo que el joven frente a él intentaba explicar. Pero qué disparates dices, para mí estás muy vivo. Esto no es vivir. Kiba se detuvo un instante. Es tan solo pretender que estoy vivo. Una esfera carmesí se interpuso entre ambos jóvenes. Kiba volteó para encontrarse a Rias Gremori bastante molesta. Era evidente que la joven pelirroja encontraba reprobable la actuación de su sirviente frente al resto del grupo. No entiendo nada de lo que dices, Yuto. La pelirroja se acercaba amenazante hacia su caballero, pero no puedo permitir que continúes con esto. La chica se abalanzó con la intención de atacar al portador de Swordbeard. False Death. Con un movimiento de su mano una espada salió disparada con una enorme velocidad, clavándose en el pecho de la pelirroja, quien no daba crédito a la acción de su sirviente. Issei enmudeció ante la escena. De todas las personas que conocía, la única que él consideraba incapaz de ejecutar una acción tan cruel, era él mismo que la había ejecutado sin ningún remordimiento. La espada en sí tenía un filo retorcido y extraño. Rias llevó su mano hacia donde se encontraba aquella visceral arma, pero su cuerpo colapsó cual marioneta que le cortaran los hilos. Tu bastardo. El Sekiryutei se mostraba evidentemente enfurecido. ¿Por qué la mataste? Ella no está muerta. Kiba se mostraba bastante tranquilo mientras observaba al lugar donde se encontraba el cuerpo inerte de su ama. Está en un estado de muerte aparente, considéralo como un coma inducido. Sus ojos se posaron nuevamente sobre el castaño. Y bien me entregarás a esa pequeña por las buenas o será definitivamente por las malas. If Life 18. La soledad del sobreviviente, la llama de la absolución. En la entrada en la academia de Kuo se encontraban dos individuos que evidentemente destacaban por ser extranjeros, pero ese no era el motivo principal por el que las personas se les quedaban viendo. Era por el hecho de que la mujer de ese par se encontraba verdaderamente molesta, mientras que su acompañante sonreía apaciblemente. A ver, el viaje desde el aeropuerto hasta la ciudad de Kuo tomaba alrededor de 7 a 8 horas, la mujer repasaba en voz alta. Entonces, ¿por qué nos tardamos una semana en arribar? No lo sé, tomamos un desvío tal vez. El joven a su lado miraba tranquilamente el enfado de la mujer. Dulio, cuando dije que podríamos comer primero, la mirada de la rubia se tornaba bastante intimidante. No fue para hacer un tour gourmet completo de 7 días. ¿Ah? ¿En serio? Dulio se rascaba la cabeza bastante apenado, pero no negarás que contratarlo con anticipación fue buena idea, Griselda-san. Señor, dame fortaleza para soportar a este idiota. Griselda se persignaba mientras elevaba la vista al cielo. ¿Sentiste eso, Dulio? La voz de la hermana se tornó seria. Si lo he sentido, se trata de un tablero de juegos. El exorcista más fuerte asentía a las palabras de su compañera. Un rating game. Es posible. La mujer comenzó a avanzar seguida de cerca por Dulio. No está muy lejos. Pronto detuvieron su avance cuando un carro compacto derrapó vertiginosamente frente a ellos, haciendo que el par de exorcistas saltaran asustados por la sorpresiva acción. Con una precisión incomprensible para la gente normal, el automóvil se aparcó perfectamente a un lado de la entrada. La puerta del lado del copiloto se abrió con lentitud. Una mano temblorosa salió de ella. Llorando de felicidad se encontraba Levi Pendragon, quien se arrastró por el suelo completamente temblorosa. Del lado del piloto salía la ángel caído Gabriel con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Vaya, para ser la primera vez que conduzco lo hice bien. Gabriel miraba al cielo agradecida. Conducir es uno de los mayores placeres que se deben experimentar. Ese sí, tiene razón Gabriel-sama. Levi asentía débilmente mientras recuperaba el equilibrio y el aliento. Bien, voy a tacharlo de mi lista de cosas por hacer. La ángel caído sacó una larga lista de entre los bolsillos de su traje. Debo de agradecer a Serap-chan por las sugerencias. Tanto Dulio como Griselda no daban crédito a lo que sus ojos veían. Gabriel, una vez considerada la mujer más fuerte del cielo, se encontraba conversando casualmente con una jovencita rubia, que para ellos no era una desconocida, ya que las proezas de la maga genio de la casa Pendragon eran reconocidas en el Vaticano. La pregunta era cómo es que estas dos personas terminaron saliendo del mismo automóvil. En la mañana de ese mismo día,
Una de las cosas que la antigua Serafín detestaba de su nueva condición como ángel caído era que los pecados capitales se evidenciaban en su cuerpo de una manera extrema. Ella podía lidiar con la lujuria, un par de actividades nocturnas con ciertas fotos de un castaño Sekirjutei ayudaban, un buen baño con agua helada, la gula, la comida que cocinaba Rabel desaparecía de su plato con rapidez, la ira, Xenovia resultó ser un buen saco de golpeo en varias ocasiones, la envidia, prácticamente idolatraba la lencería de Irina, la avaricia, tanto la idolatraba que empezó su propia colección de lencería de diseñador, la soberbia, claramente sus atributos físicos eran superiores y debía evidenciarlos cada que pueda. Pero el que más le afectaba era la pereza, ahora le resultaba difícil abandonar la cama a tempranas horas, y en estos instantes era presa de ese malvado, bendito cuando estaba en su cama, pecado. Rabel miraba con gracia cómo su huésped se tambaleaba de tanto en tanto en la mesa que compartían. La rubia mayor sostenía una enorme taza de café negro humeante y delicioso. Gabriel-san, la joven Fenex llamaba la atención de su acompañante, ¿podría pedirle un favor? Claro que sí, Rabel-chan, la ángel caído sonreía mientras daba un sorbo a su café, cualquier cosa que me pida mi casera. Está bien, la más joven de las dos rubias se apenó, hoy regresa Lefai-san, me gustaría que fuese a recogerla en la tarde si no es molestia. Dalo por hecho, la mujer mayor alzó el pulgar en señal de aprobación ante la petición. El encargo en sí era de lo más fácil, en un principio planeó ir en un taxi para recoger a la futura alfil de la princesa Fénix. El problema fue que durante la visita de los padres a la escuela donde trabaja, apareció Serafal Leviatán. La mujer estimaba con demasía a la pequeña Mao, tanto que no le molestaba el hecho de que la considerara su rival. Mientras conversaban, la peli negra hizo una extraña afirmación. Mi destinado rival, envidio tu estilo de vida. Serafalla sonó extrañamente solemne, ya no estás atada por las cadenas del cielo, ni por el puesto que ostentabas. ¿Ara? No lo había visto de esa manera. Gabriel inclinó la cabeza de lado, debería de hacer algo con mi tiempo libre. Si es así, con una sonrisa llena de alegría Serafal soltó el caos, tengo unas sugerencias. Fue así que se dirigió a un lote de autos y compró uno de ellos a crédito, siendo una invitada de Rabel. Gorrona, no tenía muchos gastos, también ayudó que el amable vendedor fuese un pervertido que se deleitó con los superiores atributos de la a veces despistada mujer. Gabriel esperó el arribo del vuelo de la pequeña Lefai Pendragon, no tuvo ningún retraso en su llegada y se alegró de ver el rostro conocido del antiguo Serafín. Gabriel-sama. Lefai saludaba efusivamente a la distancia, ¿cómo ha estado? Muy bien, Lefai-chan. La rubia mayor se acercó y abrazó gentilmente a la recién llegada. Bien. Vayamos por tu equipaje y dirijámonos a la academia. Sí, Gabriel-sama. La pequeña maga accedió ante la sugerencia. Ambas rubias se apresuraron para recoger las pertenencias de Lefai y fue cuando divisaron el flamante automóvil compacto que recién había comprado el ángel caído. Vaya, Gabriel-sama. La pequeña maga exclamó bastante sorprendida, está precioso su coche. Gracias, recién lo acabo de comprar. Ambas mujeres guardaron las maletas en la cajuela del auto de Gabriel. Me imagino que estuvo difícil la prueba de conducir, Lefai comentó mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, para obtener su licencia de manejo. ¿Licencia de manejo? Gabriel encendió el automóvil y se preparó para empezar a manejar el vehículo, ¿tenía que sacar una? El rostro de Lefai mostraba sorpresa y miedo al escuchar las palabras de una extrañamente calmada Gabriel. La ángel caído sacó una memoria USB, colocándola en el reproductor del compacto, solamente apareció una sola carpeta que decía a hueso Metrax by Serafall. El automóvil comenzó su marcha, pero los gritos de terror de la indefensa Lefai Pendragon fueron acallados por las estrofas de Don Omar, Danza Kuduro Ft. Lucenzo. Cuando el par de exorcistas se repuso de la impresión inicial de aquel accidentado encuentro, ambos se acercaron con cautela hacia el extraño par. Griselda IV miró con atención la figura de la que una vez fue considerada como una de los líderes del cielo, hacía cierta gracia en ver de cerca a alguien que es considerado dentro de la iglesia como un nivel equivalente a una idol de las que abundan en el lejano oriente, y la siempre correcta, disciplinada, tranquila pasaba por un caso de fanatismo. Gabriel-sama. La voz de Griselda se elevó un par de tonos por encima de lo normal, es un honor verla de cerca. ¿Ara? Griselda-san, la mujer reconoció al instante a la recién llegada, nada de honoríficos, ya no soy una serafín. La sonrisa de la rubia era de lo más amable y cálida. No ha cambiado nada, Gabriel-san. Tulio se acercó al trío de una manera casual, me impresiona que conduzca.
Alguien me recomendó que lo intentara, la Kaido se alegró bastante, si quieres te puedo dar un paseo. Al decir esto Levi se atemorizó e intentó prevenir al dueño de Zenith Tempest, quien disimuladamente comprendió, quizás en otra ocasión. Por cierto, ¿sabes si realizarían algún rating de IMA? De hecho sí, para estas horas ya debió haber terminado. La Ángel Caído se llevó un dedo al mentón ya que encontraba rara la pregunta. ¿Por qué lo dices, Gesualdo-san? Parece que tenemos un problema. El exorcista más fuerte se encaminó hacia donde se encontraba el tablero de juegos. Las tres mujeres miraron interrogantes a las palabras del joven exorcista, mirándose entre sí decidieron seguir a su improvisado líder. Sin imaginar lo que se encontrarían al final del camino. Se encontraba con la mirada en el techo, las pruebas en ese día habían sido un total fracaso. Nuevamente se encontró con que no podía mantener por mucho tiempo el control de aquella espada sagrada y lo peor es que debido a eso sus manos se encontraban lastimadas. Tosca amablemente le había dado los primeros auxilios, pero a pesar de eso el dolor era insoportable. Mirando sus manos notó como éstas temblaban sin control, decidió que descansaría tranquilamente por las siguientes horas. No pasó mucho tiempo, cuando notó como un peso extra se acomodó en su cama, el chico se encontró con la mirada traviesa de la pequeña Ana, quien hizo una seña para que guardara silencio, de entre sus ropas sacó una pequeña bolsa con galletas, suspiraba cansadamente ya que se imaginaba la procedencia de la golosina. Ana, ¿nuevamente te metiste en la cocina? Susurraba un poco molesto, sabes que robar está mal, Dios reprueba eso, lo sé, pero si es para alimentar al necesitado. La niña sonrió con tranquilidad, no creo que se moleste. Ana abrió la pequeña bolsa, con sus pequeñas manos empezó a compartir el botín con, el chico suspiró derrotado mientras se volvía cómplice de la pequeña perpetradora. Ya que la sonrisa de Ana lo suficiente hermosa como para tratar de protegerla de cualquier tristeza. Olvido cuando se quedó dormido junto a la pequeña niña. Estaba consciente de que fue mucho tiempo ya que la luz del sol se había ocultado. Cuando salió lentamente de su cama evitando que Ana despertase, frente a su puerta encontró a Tosca, quien tenía las manos igual que él, su semblante también era triste. Ambos había fracasado rotundamente y pronto sería el turno de la pequeña niña que dormía apaciblemente. Irina hacía lo que podía para liberarse de lo que fuese que haya hecho Yuto Kiba para retenerlos en su lugar, volvió su mirada para notar la preocupación y el terror en el resto de la corte de Rías. Cada uno de los miembros estaban en la misma situación que ella, lo peor era el pánico del que estaban siendo presa al ver cómo su líder era atravesada por un arma que el propio joven rubio lanzó hacia el pecho de la pelirroja. Rabel-chan. La joven espadachina llamó la atención de su rey, debemos de hacer algo. Lo sé, Irina. La pequeña rubia también estaba siendo presa del pánico, pero por más que intento moverme no puedo. Tranquilícense todos. La voz de Sona llamó la atención de todos a su alrededor, tal parece que Yuto Kiba es más astuto de lo que aparenta. Las dagas que están clavadas en nuestras sombras son la causa de nuestra situación. A eso se debe, Reya comentaba tranquilamente, entonces si logramos quitarlas o mover nuestra sombra de donde se encuentran estaremos libres. Reya-san, tenemos un problema con eso, comentaba Momo, este campo de juegos tiene su propia iluminación, a pesar de que esté oscureciendo fuera de él nuestras sombras no desaparecerán. Estas son creaciones del Sacred Heart Sword Beat. Carlamine se mostraba temerosa ante lo que iba a decir. Kiba-chan las uso en mi contra en nuestro duelo de práctica. La única manera de liberarnos es que él mismo descarte su existencia o que alguien las destruya. Entonces todo depende de Issei. Zenobia suspiró cansada al verse imposibilitada para ayudar a su compañero, pero ¿por qué actuar así? En la mañana se encontraba muy bien, la segunda caballero de Rías mostraba duda, ¿verdad que sí? Irina-san. No noté nada extraño en él, la castaña confirmaba lo que Carlamine decía, inclusive le di un regalo en señal de amistad. ¿Qué clase de regalo? Sona prestaba atención a lo que la caballero de Rabel dijo. Se trataba de, Irina enmudeció de golpe, no puede ser. ¿Qué ocurre, Shidou-san? Sona se alarmó por el repentino cambio en el semblante de la castaña. Es mi culpa. La portadora de Mimik gritaba desesperada, no sabía que le afectaría tanto. Irina trataba de contener las lágrimas, le regalé una piedra de la luz que tenía Valper en su poder. ¿Qué dices? La joven Citri encontraba extraña la situación, no entiendo cómo eso le afectaría. Yuto-san es un sobreviviente del proyecto de la espada sagrada, ¿a qué no se atrevió a responder? Pensábamos que con la muerte de Valper Galilei lo había superado. Entonces ¿por qué quiso atacar a Ria-san y a Issei-senpai? La pequeña Nekoso comentaba preocupada. No fue hacia ellos a quien iba dirigido el ataque, la mirada de Meguri se oscureció, iba tras Ai-chan sin querer le revelé que ella era un fragmento de Excalibur.
El frío recorrió a través del grupo de Ravel, todas y cada una de los miembros sentían un especial apego por la pequeña espíritu familiar de Issei. Fue entonces que todas ellas empezaron a forcejear para lograr liberarse, aunque de manera inútil. Fue cuando un potente estruendo les hizo prestar atención al lugar donde estaba Issei. El castaño se encontraba corriendo con Ai entre sus brazos. Kiba los seguía muy de cerca. Claramente el rubio había quedado firme en su decisión de acabar con la vida del pequeño espíritu. El problema más grave al que se enfrentaba Issei era que estaba muy lastimado de su batalla anterior. Rápidamente detuvo su carrera al ver cómo nuevamente filosas hojas brotaban desde el suelo bajo sus pies. Issei-kun, es inútil que intentes crear una distancia entre nosotros. El portador de Sword Beat se acercaba a ellos con la velocidad propia de su clase. Estás demasiado lastimado por los ataques de Riser. Sabes, me caías bien hace unos minutos atrás. El Sekiryutei comentaba a manera de burla, ya te dije que no permitiré que la lastimes. No esperaba menos de ti. Kiba gritaba mostrando molestia, tratar de ser un héroe es algo patético. En las manos de Kiba aparecieron dos espadas, las cuales movió con rapidez para tratar de cortar a su antiguo compañero. Issei, al ver la amenaza, desvió la primera arma con su voz Gear. El metal del guante repelió el acero de la espada demoníaca. Cuando la segunda arma estuvo a punto de alcanzar los cuerpos de Issei y Ai, el castaño pateó el antebrazo del enfurecido caballero, haciendo que soltara aquel letal instrumento. Bost. La voz proveniente del Sacred Heart avivó las llamas del Ignition. Al notar esto, el castaño colocó su mano frente al sorprendido rubio, y chasqueó los dedos para liberar su primera técnica. El explosión breaker resonó por el campo de juegos. Debido a la luz y al ensordecedor ruido de la técnica, Kiba quedó desorientado, solamente para recibir un golpe directo en el rostro que sacudió por completo su cerebro. Tras ese tremendo golpe, el portador de Sword Beard dio unos pasos atrás. Issei aprovechó la oportunidad y trató de repetir la acción, con la esperanza de dejar inconsciente a su amigo. Su puño izquierdo viajó con rapidez hacia el rostro de Kiba, quien en el último instante repelió el golpe con una nueva espada. Reset. Issei escuchaba sorprendido el anuncio que daba Draiga. Fue entonces cuando fijó su mirada hacia donde estaba su Sacred Heart, el cual había regresado a la normalidad descartando el Ignition Mode. Kiba sostenía entre sus manos una espada cuya hoja se encontraba hecha completamente de hielo. Parece que Flame de Lete puede afectar a tus llamas. El rubio se limpió la sangre que salía de su boca. Tuve suerte en apostarlo todo. Más que suerte, es una maldición. Issei miraba con seriedad a su oponente. Nada te puede salir mal, Casanova. No espere que me llamaras así. Kiba alzaba los hombros, divertido por el insulto que recibía. Supongo que aún me guardas algo de estima. Muy dentro, el Sekiryutei no tenía sentimientos en contra del joven frente a él, aunque claramente sabía que las intenciones de Kiba eran lo bastante oscuras como para lastimarlo en verdad. Necesitaba saber exactamente qué pasaba por su mente. ¿Por qué quieres matar a Ai-chan? El castaño se mantenía en guardia. Al menos debes tener una justificación para hacer todo esto más que esa basura de vivir. Aun si te lo dijera no lo comprenderías. Los ojos del portador de Sword Beat se mostraron fríos, ya que nunca has perdido a alguien importante para ti. Estaba demasiado preocupado. Ana no había regresado de sus pruebas con la espada sagrada y un extraño sentimiento le carcomía por dentro. Tosca, quien estaba a su lado, se encontraba de la misma manera. Un método que tenían dentro de ese instituto de investigaciones fue el separar a los candidatos en grupos pequeños para su mejor control y manejo. Tanto Tosca y Ana eran compañeros del mismo grupo. Ellos dos habían evitado que la pequeña hiciera las pruebas, ya que se esforzaban al límite para que nunca fuera su turno, pero en la última prueba ambos jovencitos se habían lastimado tanto que ninguno podía realizar las que estaban programadas para ese día. Las horas pasaban y la presencia de la más pequeña de ellos continuaba desaparecida. Oye, nunca han durado tanto. La joven Tosca miraba con preocupación a su compañero. ¿Le pasaría algo? Tranquila, Ana es lo bastante fuerte. Abrazó con gentileza a su hermana adoptiva. Seguro regresa riéndose de que no pudo. ¿Tú crees? Tosca se calmó un poco ante las palabras de Asentía con seguridad, haciendo que Tosca se calmara un poco. No se dio cuenta cuando ambos se quedaron dormidos tomados de la mano. Abrió los ojos solamente para mirar cómo una de las hermanas recogía las cosas de Ana. Alarmado por la acción, preguntó a la mujer algo que quizás se arrepentiría después. Hermana, ¿algo le ocurrió a Ana? Trataba de ocultar su miedo y preocupación. Fue una verdadera tragedia. La hermana se sentó evidentemente abatida. No soportó la presión y su cuerpo colapsó. La mujer soltaba lágrimas evidenciando su tristeza. Por eso estoy en contra de estas pruebas, pero el arzobispo Galilei no escucha nuestros reclamos.
Se dejó caer al suelo completamente abatido por la noticia. Tosca se levantó solamente para encontrar la escena frente a ella. La jovencita se llevó las manos a la cabeza, comprendiendo el motivo por el cual estaba así. La más pequeña de ellos tres había fallecido, aun si era por un motivo noble, no evitaba que sintiesen tristeza en sus corazones. Desde ese día juró que haría hasta lo imposible para que sacrificios como el de Ana no ocurriesen. La mirada de Issei se endureció de repente, molesto por las palabras de Kiba. El castaño sí conocía ese sentimiento de pérdida, lo había sentido varias veces en el corto tiempo de su nueva vida, primero Asia, luego Irina y por último Aika. Ver morir a alguien preciado era algo que no le deseaba a nadie. Comprendía que su oponente se encontraba sumergido en esa experiencia dolorosa. Kiba, yo sé que es perder a alguien. La voz del castaño sonaba vacía. No te atrevas a decir que no entiendo ese sentimiento. Si te refieres a Asia. El rubio se molestaba ante lo que decía Issei. Eso no es perder a alguien, ya que al final de cuentas está a tu lado. Kiba preparó su arma para atacar a Issei. Me refiero a alguien que nunca más vas a volver a ver. Caballero se abalanzó contra de Issei, que no importa cuántas veces despiertes por las mañanas nunca volverás a oír su voz. Ni ver su sonrisa. Issei creó distancia entre ellos dos aún con Ai entre sus brazos. Se dio un momento para contemplar el rostro de su preciado acompañante. En parte sentía que Kiba tenía razón en sus acciones, pero lo que hacía estaba completamente mal. Levantó su rostro para mirar nuevamente al rubio. ¿Tú sabes que ella no es humana? El castaño notó que el portador de Swordbeard no decía palabra alguna. Entiendo lo que quieres es destruirla. Vaya a que has cambiado bastante. Kiba sonreía sarcásticamente. ¿Entonces me darás a la pequeña? No. Issei bajó de sus brazos a Ai, quien se colocó a su lado. Tendrás que tomarla a la fuerza. ¿Que no he intentado eso desde un principio? El rubio miró con sorna la actitud de su oponente. Fue cuando los ojos de Kiba miraron con sorpresa como el cuerpo de la pequeña niña brilló con un resplandor dorado cegándolo por completo. Cuando por fin recuperó la vista, el joven espadachín miró como la presencia de Ai había desaparecido para dar lugar a una espada, su hoja adornada con hermosos grabados en la canaleta, los adornos de la dorada guarnición y la preciosa gema de ámbar en el pomo. Cuando la miró frente a Issei un sentimiento de tristeza y soledad le rodeó, pero también algo que muy dentro del corazón de Kiba estaba sacudiéndose, pero que él mismo se negaba a reconocer que aún estaba allí. Tuvo que hacer uso de toda su voluntad para contener las emociones que intentaba aflorar con la sola presencia de esa ama. Excalibur Absolution. El joven Sekiryu-Tei habló tranquilamente mientras tomaba su espada sagrada. Esto era lo que buscaba. Issei dio un paso al frente apuntando con su espada al rostro de Kiba. Vio entonces cómo el chico se encontraba hasta cierto punto intimidado. De pronto una voz que recordaba muy bien resonó como un eco en su corazón. Mi tiempo ha terminado y el de ella comienza. Es tan solo una parte de mi alma, pero guarda uno de mis más puros sentimientos para ti. Prepárate entonces, Yuto Kiba. Issei tomó con sus dos manos a Excalibur Absolution para reiniciar de nuevo la batalla, porque no permitiré que la destruyas. Tulio miraba con sorpresa al lugar donde el extraño grupo arribó. En la parte más alejada de la academia se encontraba lo que parecía ser la entrada al tablero de juegos. El dueño del Zenith Tempest alzó su mano para alcanzar la barrera y vio cómo ésta se agitaba dando la ilusión de estar tocando algo gelatinoso. Esta barrera es de un alto nivel. El rubio se rascaba la barbilla. No permite el acceso gente no autorizada, sin el previo permiso del que lo creó. ¿Entonces no podemos entrar? Griselda se acomodaba los lentes mientras que Dulio confirmaba a la pregunta. Sí que es un problema. Creo que puedo hacer una entrada, Lefay decía tímidamente mientras los adultos le miraban con tranquilidad. Ya que vengo para convertirme en un alfil. Griselda mostraba cierto enfado a las palabras de la joven maga. Estudié un poco de la magia demoníaca y creo saber cómo conjurar un acceso. No entiendo cómo pretendes dar tu alma a un demonio. La monja se cruzó de brazos algo molesta. Es que no tienes orgullo por tu humanidad. Fue un pago por todo el problema del incidente con Cocabiel. Lefay se apresuró a contestar a lo que Griselda suavizó un poco su humor. Ya veo, la mujer suspiró derrotada. Perdona por lanzar una precipitada conclusión. En la iglesia sentían cierto remordimiento por no haber intervenido con propiedad en el asunto. Ellos mismos estaban conscientes que ese era su mayor error hasta el momento y que tomaría tiempo para asimilarlo. Griselda comprendía muy en el fondo que la decisión que tomaron tanto su hija adoptiva y la portadora de Excalibur Mimic de convertirse en demonios era hasta cierto punto aceptable. Como recompensa ambas jovencitas conservarían sus fragmentos de Excalibur hasta el día de su muerte, aunque para eso pasarán milenios.
El problema era que cierta división interna en la misma iglesia se estaba llevando a cabo, un grupo extremista estaba en total desacuerdo con las decisiones que se estaban tomando y la amenaza de un golpe de estado era inminente, la otra facción a la cual Dulio y Griselda formaban parte estaban considerando establecer alianzas con las demás organizaciones mágicas, para el intercambio de información y apoyo mutuos. Al final de cuentas todos los humanos son hijos de Dios, sin importar si creían o no. La orden de valorar la peligrosidad de Excalibur Absolution fue dada por la facción radical de la iglesia y para no levantar sospechas aceptaron aquella misión, a pesar de que el dueño del Zenith Tempest se tomó una semana de vacaciones y arrastró a Griselda con él. Bueno, si Ignorina haga algo de su magia, Dulio acarició la cabeza de Lefay haciendo que se apenara por el gesto. De acuerdo, la pequeña maga comenzó con el encantamiento mientras era vista por los tres adultos. Vaya, Dulio eres todo un don Juan, Gabriel cruzaba los brazos mientras sonreía tranquilamente, si te vieran en el Vaticano. ¿Es pecado elogiar a una bella jovencita? El exorcista sonreía divertido, yo no lo creo, hay cosas peores que alentar a la juventud. Tienes razón, hay cosas peores. Griselda bajó un poco la mirada, si tan solo, la monja calló sus palabras ante la inquisitiva mirada de Gabriel, no es nada Gabriel-san. El ángel caído miró condescendientemente a la mujer, sabía que en sus años de servicio había visto y oído cosas bastante perturbadoras que ocurrían en los lugares donde la mano de la iglesia no podía alcanzar, pero parte de la culpa la poseían los propios ángeles quienes preocupados por su propia supervivencia dejaron de lado a aquellos que les servían con ahínco. Como el proyecto de la espada sagrada, que estaría en el top 3 de las peores manchas en la historia de la iglesia. Estaba bastante molesto, no entendía lo que pasaba en ese instituto. Todos los días se esforzaba con las pruebas para demostrar tener un avance, pero ahora las cosas cambiaban de un día para otro, ya no realizaban pruebas de compatibilidad, simplemente comenzaron a tenerlos encerrados en sus habitaciones todo el tiempo, había rumores que buscarían un nuevo enfoque para mejorar la compatibilidad, pero desde ese día las cosas fueron empeorando de mal en peor, sus compañeros y amigos descendían en número de manera extraña y vertiginosa, cada día habían menos niños y niñas, lo peor fue que todo el personal femenino fue reacomodado debido a las crecientes protestas por parte de las hermanas a causa de los inhumanos experimentos que se estaban llevando a cabo. Escuchaba de vez en cuando que todos ellos tenían un potencial de luz en sus cuerpos, pero que por desgracia muchos de ellos estaban por debajo de la media para poder soportar la presión que ejercía el poder de la espada sagrada. Concluyó que ese fue el motivo por el cual Ana había fallecido. Una noche mientras dormían, Tosca se metió entre las cobijas de la cama haciendo que el chico se sorprendiera por la acción. ¿Qué ocurre? El jovencito aún somnoliento miraba cómo la jovencita se apretujaba contra él. Tengo miedo. Tosca se aferraba a la camisa de su acompañante, he escuchado que los hombres que nos cuidan están haciéndole cosas a las chicas más mayores. Había algo en la voz de Tosca que alertó los sentidos con bastante ternura abrazó el cuerpo de la jovencita, quien sentía como su querido amigo reconfortaba el miedo que anidaba en el corazón de ella. No te preocupes, el jovencito hablaba en un susurro, no dejaré que te pase nada malo. Sí, Tosca asentía con una sonrisa en el rostro, yo sé que lo harás. Fue cuando de pronto los responsables de su cuidado entraron abruptamente en la habitación, sorprendiéndolos por la repentina acción, fueron sacados de sus camas y obligados a vestirse con premura, ambos acataron la orden sin rechistar, ya que temían si había represalias en contra de ellos. Cuando terminaron de realizar la acción, fueron sacados de la habitación y llevados a una sala común, allí fue donde comprendió la más cruel verdad, todos y cada uno de los investigadores quemaban grandes cantidades de papel y registros, algo había pasado en la sede central. Algo realmente malo, para que los adultos actuaran de esa forma reunidos en un solo grupo, miró el miedo y la desesperación en el rostro de sus amigos, fue cuando escuchó un sonido que le estremeció en demasía, una explosión muy débil, pero que después se repitió varias veces en un lapso de tiempo, temerosos por el desconocido ruido el grupo de niños se apretujó más, tratando de encontrar consuelo en la cercanía entre ellos las puertas de la sala común se abrieron de par en par, revelando la causa de todo ese caos. Cuando Lefay terminó con la encantación para abrir un pasaje, Dulio y el resto miró con sorpresa como un par de puertas aparecía frente a ellos, la pequeña maga demostraba por qué era considerada una genio entre los magos paganos. El portador de Zenith Tempest alzó su pulgar mientras sonreía satisfecho por la demostración de habilidades, mientras que Griselda asentía aprobatoriamente y Gabriel acariciaba la cabeza de la pequeña rubia.
Con decisión se aventuraron a entrar al tablero de juegos, cegados por un intenso resplandor, sus ojos se encontraron con un páramo desolado, los dos exorcistas encontraban el escenario bastante extraño. Pero a los ojos de Gabriel y Lefay era lo bastante familiar, pronto a sus oídos llegó un sonido peculiar, Tulio se apresuró hacia donde se encontraba aquel sonido, las demás le siguieron de cerca. Arribando al origen se encontraron con algo verdaderamente inverosímil, cientos y cientos de espadas que yacían desperdigadas en el suelo, unas quedaban clavadas en la árida tierra, otras simplemente estaban tiradas, todas presentaban señales de daño, con sus filos destrozados o partidos por la mitad. Griselda afiló la vista encontrando a un par de jóvenes batiéndose en un mortal combate, pero lo que llamó más su atención fue el arma que llevaba uno de ellos, galante y poderosa, sería una manera de describirla, ya que no encontraba palabras para representar la solemne impresión que daba en el corazón de la servidora de Dios. Gabriel reconoció el arma en cuestión, pero ese no era su mayor interrogante. ¿Dónde se encontraban los demás? Esa era la duda que aquejaba a la Caído. Miren. La voz de Lefay mostraba sorpresa y preocupación, allí se encuentran Rabel Sama y las demás. Antes de hacer algo más debemos ayudarles, comentaba seriamente Griselda haciendo que los demás asintieran ante la sugerencia. Rápidamente el grupo se acercó a los incapacitados demonios, Rabel al mirar a Gabriel y Lefay se alegró muchísimo por tan alentadora escena. Por favor traten de quitar las dagas que están clavadas en nuestras sombras. Se apresuró a hablar la pequeña Fenex, nos tiene retenidos en este lugar. Al término de las palabras todas y cada una de las armas del Swordbeat fueron congeladas por una extraña brisa helada, fue tanta la congelación que de repente colapsaron, para sorpresa de todos los demonios, Sona fijó su mirada en los dos acompañantes de Lefay y Gabriel, pero la que reacción furiosamente fue Zenobia al reconocer el rostro de Griselda, la joven peli azul empezó a sudar a mares completamente atemorizada, a pesar de ya no estar bajo la influencia de Shadowbind, su cuerpo continuaba clavado en su lugar. Tulio-sama, es una sorpresa verlo, Irina habló cortésmente saludando al portador de Zenith Tempest, Griselda-sama. Vaya, Shidou-san es bueno ver que tu humor ha mejorado, el rubio exorcista exclamaba con total casualidad, mientras que Zenobia-chan se ha quedado sin palabras. Ara. Zenobia, la mirada de Griselda era de lo más intimidante, ¿acaso no piensas saludar a tu madre? Perdón, es que la sorpresa me dejó sin palabras, Zenobia se inclinaba de manera torpe a lo que Griselda suspiró sonoramente. Supongo que te has indisciplinado un poco, la madre adoptiva de la peli azul exclamaba con pesar, no importa, es bueno ver que te encuentras bien. Rías. ¿A qué no gritaba a todo pulmón evidentemente preocupada por su amiga pelirroja? Sona se dirigió junto con su séquito hasta donde se encontraba su hermana y el resto de las mujeres mayores, invocando un círculo mágico de su familia procedió a destruir las espadas y dagas que retenían al resto de los presentes. Neresan. La joven Citri procedió a mover con fuerza el cuerpo de Serafall. Neesan despierta por favor. Munia Asotan, no muerdas los pezones de Oneechan. La Mahou Leviatán sonreía de manera pervertida, a lo que Sona se molestó enormemente. Neresan. La voz de Sona mostraba un enojo de lo más evidente, despierta de una buena vez. Al decir esto último, un enorme chorro de agua cayó sobre el rostro de Serafall haciendo que ésta despertara de golpe. What? Me ahogo. Nos hundimos. Serafall luchaba en contra del agua, ya desperté. La heredera de la familia Citri detuvo el agua, Sotan. Eres muy mala, tenía un sueño muy bonito. Qué bueno que despertó Leviatán-sama, los ojos violetas de la presidenta del consejo miraban despectivamente a su hermana mayor y su voz resultó de lo más fría posible, espero que haya tenido un buen descanso. Sí, fue un buen sueño, la pequeña Mahou desviaba la mirada para no encarar a su intimidante hermana, ¿qué pasó? Leviatán recibiría su respuesta al mirar cómo Ise y Kiba intercambiaban golpes con sus respectivas armas, Akeno tomó entre sus brazos el inerte cuerpo de la joven Gremor y con sumo cuidado retiró aquella horrible herramienta de su pecho, casi al instante la herida que le había provocado desaparecía sin dejar una cicatriz, sus pulmones lucharon por recuperar el aire que les faltaba y el cuerpo de Rias temblaba furiosamente, instintivamente se aferró al calor que desprendía la presencia de su reina. La respiración tenía la pelirroja era errática, pero con el paso del tiempo se normalizó, no pudo evitar llorar un poco, por el miedo provocado al encontrarse en ese estado, pero sus brillantes ojos azules se posaron en la pelea de su antiguo peón contra su caballero.
Podía escucharlos, pero por más que intentaba moverme, gritar, llorar no podía. Las palabras de la joven pelirroja estaban cargadas de bastante tristeza. ¿A qué no eso fue lo más horrible que he vivido? Lo sé, Rías, lo sé. La pelinegra acariciaba el cabello de su mejor amiga reconfrontándola de su experiencia. Todo está bien, debemos detenerlos. La heredera de los Gremori suplicaba desesperadamente, no deben seguir luchando. Asintiendo a la plegaria de la joven demonio, el grupo se acercó donde se encontraban los dos jóvenes luchando, pero cuando miraron a los ojos de Issei, se sintieron cohibidos. No había odio, ni resentimiento, lo que reflejaban era empatía por su oponente. Cuando enfrentó a Kokabiel, los ojos del castaño reflejaban valor y coraje para derrotar al Cadre. Contra Riser era la voluntad y determinación para no ser vencido, pero ahora Issei sentía empatía por Kiba. Ravel estaba muda, deseaba detener todo este lío, no solo ella, Irina, Asia, Shinobi Rías, y todos los que se había reunido en ese lugar, pero a pesar de ya no estar atrapados en las espadas demoníacas de dueño de Swordbeat, porque les era imposible continuar. La respuesta era sencilla, esa lucha tenía que continuar a como de lugar. Esa es una verdadera pelea entre hombres, comentaba el peón de Sona con bastante calma, hasta acá puedo sentir la determinación de ambos. Eres un poeta, mi estimado demonio. Tulio asintió a las palabras de Sagi, no hay forma de intervenir, solamente nos queda observar en silencio. Frente a los temerosos niños aparecieron varios hombres armados, todos ellos con unas horribles máscaras que ocultaban sus rostros. A través de las sombras del lugar solamente podían verse el rojo de sus visores que ayudaban a ver en la poca iluminación. Para ellos eran la viva representación del viejo del costal, aquella figura fantasmagórica y sobrenatural que se deleitaba llevándose a los niños que se portaban mal, pero ellos no eran malos, estaban allí reunidos por la misma causa, tratar de blandir la espada sagrada, el regalo de Dios para la humanidad, dedicar el resto de su vida para servirle con esmero y ahínco. Ciertamente ese pensamiento era correcto, en el inocente corazón de aquellos huérfanos no había malicia, pero los adultos que los utilizaron sí lo era. Cuando por fin se dieron cuenta de lo que realmente ocurría allí dentro, la iglesia horrorizada expidió una orden para clausurar aquel monstruo que ellos mismos había permitido que naciera sin importar que fuesen niños inocentes, debía ser callados y ese lugar borrado de la historia de la iglesia como último gesto de buena voluntad sobre los infantes. No usarían el plomo de sus armas, sino algo más humanitario. Sin ningún remordimiento arrojaron varias granadas de un arma química. Los más pequeños de entre ese grupo fueron los primeros en caer, ahogándose en su propia sangre. Miró con horror cómo ocurrían aquellos actos. ¿Acaso Dios los castigaba de una manera cruel por querer ayudarlo en su plan divino? Los más grandes se abalanzaron sobre sus atacantes, buscando al menos que uno de ellos se salvaran. Estaba confundido, todos sus amigos, hermanos, familia, frente a sus ojos le eran arrebatados. Un grito alertó sus sentidos, huye tras de ti esta salida. Rápido, al menos tú. Uno de los huérfanos más grandes retenía a uno de los agresores, debes vivir. Vete. Por favor. Tosca suplicaba con fuerza, justo antes de empezar a toser sangre, sé la prueba de que estuvimos en lo correcto. Con lágrimas en los ojos, sintiendo que su corazón se partía en pedazos, aún escuchando las súplicas de los demás, corrió hacia la salida, corrió y corrió, no se dio cuenta cuando el escenario cambió frente a sus ojos, solamente el deseo de continuar corriendo, no le importó cuando las ramas secas de los árboles lastimaban su piel, ni cuando sus pies empezaban a entumecerse por el frío de la nieve, continuó corriendo. Pronto su cuerpo cedió al químico que inhaló, sentía como su pecho ardía y sus pulmones se llenaban con su sangre. Aquella noche de luna llena la vio por primera vez. Esta voz solo busca fluir en la luz y conectar nuestros dedos. Esa hermosa cabellera roja, un angelical rostro perfecto y unos curiosos ojos azules sonrió ante aquella visión. ¿Era un ángel que venía a llevárselo al paraíso? La voz dulce de la niña calmó sus dudas. No soy un ángel, comentaba sonriente la niña, soy un demonio. Dime, ¿quieres vivir? Sin responder, el pequeño afirmó a ese deseo. No fue un ángel quien vino por él, fue un hermoso demonio de cabellera roja. Resuena en vano dentro de este jardín cerrado. La luna llena roja. La luz y la oscuridad. Pasó tiempo desde su segundo nacimiento, pero notó que no podía distinguir con exactitud los rostros de los demás. Se empezó a guiar con el sonido de sus voces, no entendía por qué, pero no le dio importancia. La demonio que le salvó le presentó a los demás miembros de su corte, pero él no le importaba mucho. El tiempo dormido. La promesa irrenunciable.
Su ama le había presentado a quien sería su maestro, recordaba algo como que él era un caballero y el hombre frente a él era un similar de la misma clase, vio con curiosidad lo que su ama pretendía, de su maestro escuchó que él tenía un tesoro sagrado dentro de sí mismo, una bendición divina, un arma que utilizaría en contra de lo que él más odiaba. Y los recuerdos adornados. Preguntan por el final. En los pecados acumulados. Pasaba el tiempo y empezaba a distinguir a las personas, fue así como conoció a Akeno y a Koneko, ellas dos le recordaba a sus amigos y familia, pero al final no eran más que extraños con los que convivían, lentamente aceptaba su condición, fue hasta que un día su ama llegó con una idea que le molestó de golpe. A partir de estos momentos, Rías sonreía cálidamente, serás Yuuto Kiba. En la amable mentira. En la tristeza insomne. Susurran una oración. Estaba boca arriba, respirando con dificultad en aquel desolado bosque, solamente alcanzaba a notar la mirada de su maestro, no había molestia ni reprobaba sus acciones, solamente mantenía la curiosidad. Todo esto fue porque Rías-chan se le ocurrió un nuevo nombre para ti, el maestro de Kiba suspiraba cansadamente, tratar de eliminar a un demonio perdido es realmente malo para alguien de tu nivel. Lo sé, el rubio miraba decepcionado a su maestro, pero si aceptara ese nombre negaría la existencia de mi yo anterior. Pequeño, ya moriste una vez, el hombre suspiraba tranquilamente, mientras te mantengas fiel a ti mismo ser Yuuto Kiba o no pasa a segundo término, es raro hablarte sin tener un nombre, el maestro sonrió ante sus propias palabras. Ser fiel a mí mismo tiene razón, Okita-sensei, asentía a las palabras del hombre frente a él, entonces seré Yuuto Kiba. Y mis alas fueron arrebatadas. Incluso en sueños quiero un poco de luz. Kiba estaba sorprendido por la férrea ofensiva que representaba Issei, en una batalla con espadas ciertamente el caballero de Rías tenía la mejor mano o la menos eso creía, el castaño frente a él había demostrado ser un completo amateur, si lo que escucho de Koneko cuando dio su reporte era que el Sekiryutei estuvo entrenando con Tomoe Meguri, una caballero con un estilo muy apegado al arte de los samurái. Entonces, ¿por qué era él quien estaba siendo dominado? La respuesta vendría siendo la espada que Issei blandía con determinación, Excalibur Absolution era un arma muy superior a las que él traía a la vida con Sword Beat, cada espada demoníaca que creaba solamente lograba soportar 2 o 3 intercambios de golpes contra el acero sagrado. Muy en el fondo el joven rubio quería reconocer la valía de su antiguo compañero, pero ese no era el propósito de este combate. ¿Por qué? Kiba preguntaba mientras daba un corte vertical tratando de herir a Issei, ¿por qué eres tan fuerte, Issei-kun? No lo sé, contestaba el castaño mientras repelía con su espada el ataque de su amigo, no me considero alguien fuerte, de ser así aquello no hubiese ocurrido. Esta voz solo busca un futuro vacío. Y un amor universal. El Sekiryutei vio como Kiba descartaba nuevamente sus armas, un proceso que vio repitiendo al momento de intercambiar golpes, la situación parecía favorable para él pero lentamente el daño recibido por Riser fue pasando factura en sus fuerzas, cada movimiento que daba, cada paso que avanzaba o retrocedía, eran de por sí un esfuerzo muy grande para el peón. Esta vez su motor para continuar era algo personal, demasiado, y era el secreto de la misma Excalibur Absolution. Ravel y las demás conocían parcialmente la procedencia de Ai, nunca les dijo que el fragmento del alma de Aika era lo que le dio vida y forma a su familiar, no sabía cómo reaccionaría ni más Irina, quien de vez en cuando se lamentaba el hecho de por su culpa varias vidas inocentes se perdieron en la forja de esa espada. ¿Kiba, realmente necesitas destruir esta espada? El castaño cruzaba a cerros con el rubio, tanto es el rencor que tienes por tan solo una espada. Issei-kun, cuando te dije que necesitaba destruirla para poder vivir no mentí, el rubio se alejaba a una distancia prudente, soy el sobreviviente del proyecto de la espada sagrada. Kiba bajaba la mirada un poco dolido, no conocía a mis padres, no conocía el amor de una familia pero era feliz, el joven sonrió melancólicamente, a pesar de que fueron los días más oscuros de mi vida, también fueron los más felices porque tenía a mis amigos y compañeros en el instituto de investigaciones. El joven sacó la piedra de la luz de entre sus ropas, reía. Jugábamos, llorábamos y nos cuidábamos entre nosotros, aún manteniendo la piedra entre sus manos prosiguió, todos los días hacíamos pruebas de sincronización con los fragmentos de Excalibur, el caballero de Rías trataba de contener su ira, nos convencíamos de que estábamos en lo correcto, que nuestro sufrimiento estaba justificado y que al final seríamos recompensados. Kiba apretaba con fuerza la joya visiblemente molesto, el maldito director era Valper Galilei al espaldas de la iglesia. Desaparece flotando. En el tiempo que quedó atrás. Kiba-chan, Carlamine se llevaba las manos a la boca ante la inesperada sorpresa. ¿Tú
Un día todo cambió, ya no hacíamos pruebas para sincronizarnos con los fragmentos de Excalibur, el rubio guardó un poco el silencio, decidieron cambiar el enfoque de la investigación. ¿Sabes para qué? Para esto. Kiba mostraba la piedra de la luz para después arrojarla al suelo, mirando la piedra con resentimiento se lanzó nuevamente hacia Issei, todo nuestro sacrificio por una simple espada que ni siquiera era la auténtica. ¿Hasta cuándo continuará? La espiral de oscuridad. La luna invertida. Dime Issei. Golpeando con fuerza la espada de Kiba se rompía al momento de que Issei se defendía. ¿Cómo lograste superar la soledad de que lo más valioso para ti te fue arrebatado? El castaño recibía los ataques de Kiba con brutalidad, el joven Sekiryutei hacía lo mejor que podía para contener los embates del iracundo caballero, pronto las heridas aparecieron en el cuerpo de Issei. Ravel, Irina, Asia y Rías contenían las lágrimas al ver cómo el chico estaba siendo superado, fue entonces cuando Sona decidió intervenir apenas dio un paso cuando la suave voz de la joven Phoenix le detuvo. Sona-senpai, ¿a dónde crees que vas? Ravel hablaba en un susurro. ¿Cómo que a dónde voy? La presidenta del consejo gritaba visiblemente preocupada, a detener esta locura. ¿No ves que Issei y Kiba pueden morir? Lo sabemos. Se apresuró Rías a contestar, tienes que dejarlos terminar. La joven Citri estuvo a punto de replicar cuando se percató de las gotas de sangre que caían de las manos de su mejor amiga, señal de que estaba usando su voluntad para evitar hacer lo mismo que intentaba Sona, no solo ella sino cada uno de los miembros de las cortes de Ravel y Rías, todas ellas luchaban para no interponerse. Lo único real es el presente. Persigo con mis ojos los recuerdos rotos. Sotan, la voz de Serafal sonaba anormalmente seria, esta pelea no es como las anteriores, es una lucha para proteger algo muy importante para ellos dos. La Mahou Leviatán se colocó al lado de su hermana, sé que te preocupa Drake-kun pero tienes que aguantar un poco, ¿no crees? Tienes razón Nee-chan, Sona se quedó parada mientras volvía a mirar el combate, me duele admitirlo pero tienes razón. La luna preciada y perdida. La amable lluvia. El susurro durmiente. Issei se arrodilló fatigado, el intercambio de golpes le había lastimado bastante, pronto vio cómo la sangre fluía por sus heridas, si continuaba de esta manera ciertamente moriría por segunda vez. Kiba también mostraba señales de agotamiento, no sabía cuánto tiempo continuaría así, se extrañó cuando el boss Ted Gear no anunció ningún incremento, entonces comprendió que el chico frente a él estaba lo bastante lastimado como para utilizar su Sacred Gear. Aún no me contestas Issei-kun, el joven se acercaba a paso lento, yo pretendí vivir empezando por el nombre que me dio Rías, miro levemente hacia donde estaba la pelirroja, pero me di cuenta que negaba la existencia de ellos y no terminó allí, se detuvo un momento, empecé a reír con ellas, a comer con ellas, a sufrir con ellas, se tapó el rostro en señal de frustración, inclusive empecé a amar a una de ellas, eso era hipocresía, no tenía derecho a hacerlo, el joven caballero apretaba el agarre de su espada, a mis amigos se les fue negado todo eso. Y yo los dejé atrás para sobrevivir a pesar de que me lo pidieron, no puedo olvidar sus rostros, las lágrimas empezaba a aflorar de sus ojos azules, todos los días veo cómo los traiciono, me alegré cuando Valper murió pero sentí un vacío al no ser yo quien lo mató, por eso pienso que mientras exista esa espada, Kiba alzaba su espada demoníaca para terminar con lo que empezó, jamás encontraré la paz, no quería hacerlo pero la destruiré frente a tus ojos. Y las aves que olvidaron cómo volar, le cantan a la fragilidad y al dolor. Te equivocas Kiba, Issei levantó su mirada para encarar a su enemigo, no existe una manera de superar la soledad a menos que tengas a alguien que te acompañe. Incluso la luz reflejada en la superficie del agua, aún se sumerge profundamente. Issei apretó la empuñadura de Excalibur Absolution, esta respondió a sus deseos y la hoja se encendió en un hermoso fuego dorado, con un movimiento rápido, ambas armas se encontraron a mitad del camino, la espada de Kiba cedió ante la superioridad del filo de la espada sagrada, el joven rubio miró con despecho los esfuerzos del Sekiryutei al tratar de continuar con la lucha. Tú dices que pretender vivir es una hipocresía, el castaño se levantaba a duras penas, entonces déjame decirte que permitirte destruir a esta espada también sería ser hipócrita, Issei afianzó el agarre en su espada, ella representa el único recuerdo de la mujer que amó a Yodou Issei, no el Sekiryutei, no el demonio, ni el amigo de la infancia sino el simple humano, Issei miraba con anhelo las llamas que emitía la espada. La noche rota y la luna sin control, sin ningún sonido tocan una melodía en la oscuridad.
Issei recordó los últimos momentos de Kiryu Aika, la única verdadera gran pérdida para su persona, la única que no regresó a través de algún milagro como las Evil Pieces, pero también a la pequeña Ai que era el regalo que aquella chica le dejó en este mundo, por ella él continuaría viviendo, reiría como siempre, lloraría las lágrimas que ella no podría derramar y amaría con la misma intensidad con la que ella lo hizo. Vivir no es un pecado, el castaño recuperaba sus fuerzas, Kiba, esta soledad que tú sientes es el pecado que cargas en ti. En los pecados acumulados, en la amable mentira, en la tristeza insomne, susurran una oración. Ambos jóvenes se contemplaron unos segundos, los dos estaban en lo correcto, los dos estaban equivocados para el contrario. Kiba apretaba los dientes, ¿cómo era posible que Issei le negara su venganza solo porque esa espada representaba a una amante muerta? Eso era absurdo, ese pensamiento cruzó la mente de Yuto Kiba, esa espada representaba todo el sufrimiento que sus amigos sintieron al ser usados, pero porque no podía sentir repulsión a tan hermoso fuego que emanaba de la espada, porque sentía que Excalibur Absolution era el ideal al que aspiraba. Y mis alas fueron arrebatadas. Incluso en sueños quiero al menos. La luna preciada y perdida. La amable lluvia. El susurro durmiente. Kiba se lanzó hacia Issei con toda la intención de terminar con la batalla, no le importaba si al final lo terminaba matando y que fuese tachado de traidor, si con eso lograba su objetivo sería feliz. Issei imitó su acción, también se lanzó frenético a enfrentarse en contra de su amigo, porque a pesar de todo, el rubio frente a él era alguien preciado para el castaño. Y las aves que olvidaron cómo volar, le cantan a la fragilidad y al dolor. Justo antes de que ambas armas hirieran mortalmente a alguno de ellos, la piedra de la luz que Kiba había descartado apareció repentinamente frente al rubio, la punta de Excalibur alcanzó a la piedra, haciendo que ésta se rompiera, en un hermoso espectáculo de luces, que cegó a ambos contendientes. Cuando Kiba recuperó la vista pudo vislumbrar una hermosa pradera, con una hermosa vegetación que se extendía hasta el horizonte. Fue entonces cuando los vio nuevamente. El joven caballero no daba crédito a la visión que se desarrollaba frente a él, tal vez era su imaginación o un sueño lo que presenciaba. Todos los amigos que dejó atrás ese día se mostraban frente a él. ¿Sabes una cosa? No estaban equivocados en su ideal. Una suave voz llegó hasta los oídos del joven rubio, se volvió para mirar de dónde provenía pero no encontró a nadie. Los que estaban equivocados eran los que se perdieron en el camino. Yuto Kiba, o más bien, Kiba miró como una cálida llama apareció en su pecho, era hermosa y reconfortante. Con lentitud miró como sus amigos se acercaban sonrientes ante él, con lentitud todos ellos empezaron a abrazarlo y susurrarle al oído: lo siento, pero queremos que vivas. Lo que deseabas no era venganza, sino que alguien te perdonara por abandonarlos. Aquellas palabras golpearon duramente al corazón, el joven se arrodilló lamentándose de la verdad que él mismo negaba, pero sentía también que un peso que le aquejaba desaparecía con lentitud. Soy la llama que anida en los corazones de las personas. Si el mundo no te perdona, yo la haré en su lugar. Yuto Kiba sintió como unos brazos lo rodearon dulcemente, y una tranquilidad le envolvió haciéndole saber que en realidad no estaba equivocado. Gracias, te lo agradezco de corazón. Repentinamente Issei fue empujado hacia atrás, no supo a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, pero levantó su mirada para encontrarse con la de Kiba. El castaño sonreía complacido, el aura que rodeaba al joven frente a él había cambiado por completo. Issei nuevamente se puso en guardia. Los ojos de los demás estaban estupefactos, vieron como Kiba se encontraba rodeado por dos energías opuestas. Balance Breaker, exclamaba Dulio con tranquilidad. ¿Quién iba a imaginar que ese chico Sekiryutei le ayudaría a alcanzar ese estado? ¿Quieres decir que Issei-san está en peligro? La voz de Rabel sonó en extremo preocupada. No, ese niño ha cambiado. Rias se mostraba tranquila al notar el semblante de Kiba, finalmente se ha perdonado a sí mismo. Todos los presentes miraron intrigados a las palabras de la joven Gremory, fue cuando Kiba sonreía amablemente. Issei-kun, muchas gracias. Kiba ponía su mano frente a él, pero me temo que esto no terminará hasta que uno quede inconsciente o se rinda. Esas son mis líneas. El castaño respondió de manera burlona: listo chico lindo para probar tu nuevo juguete. Kiba asentía mientras ambas energías se combinaron en una sola, formando una espada completamente nueva. En sí misma era el reflejo opuesto de la espada del Sekiryutei, no tenía una guarnición ni pomo, su filo estaba hecho de un metal blanco y negro, en la canaleta podían verse grabados rúnicos que brillaban en una amenazante escarlata. «Sword of Betrayer», el rubio exclamó orgulloso. «¿Entonces continuamos?» «Claro que sí, principito», el castaño rió levemente. Ambos jóvenes se lanzaron uno contra el otro solamente para caer desmayados por el agotamiento físico.
Kiba despertó unas horas después, sentía como su cuerpo dolía a niveles completamente nuevos, de alguna manera su estado mental bloqueó el evidente dolor que le propinó su amigo, aquel pensamiento le resultó raro pero esa idea le era agradable, miró el techo de la habitación reconociéndolo al instante, sabía que estaba en la mansión Gremory de la ciudad de Kuo, suspiró un poco meditando sobre las acciones que había cometido. Sintió como alguien a su lado se revolvió un poco, notando como Carlamine dormía plácidamente. Vaya, a pesar de todo, el rubio se atrevió a acariciar el cabello de su compañera, ¿en verdad me quieres? Claro que sí, tonto, su compañera caballero respondía entre sueños. El joven miró con tranquilidad el paisaje nocturno, sabía que mañana tendría que pedir demasiadas disculpas, pero al final de cuentas lo haría de buena gana porque por fin se dio cuenta que no estaba solo. Continuará.